Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble. Yo como siempre súper emocionado de estar aquí con ustedes y sobre todo, porque hoy tenemos un tema que sé que les va a encantar. Prepárense porque la emoción está a tope. Como leyeron en el título, hoy vamos a hablar de una asterisco sorpresa asterisco, de una asterisco velada romántica asterisco, de algo asterisco inesperado asterisco, y de cómo todo esto enloqueció a todos. Sí, estoy hablando de Serkan Bolat y Özge Gürel. Pero no se me adelanten. Sé que muchos de ustedes como yo son fans de las series turcas, y en especial, de las historias llenas de romance y drama. Y si son como yo, seguramente se quedaron con la boca abierta cuando supieron de este evento. Así que agárrense fuerte porque vamos a sumergirnos en los detalles de esta increíble historia. Antes de empezar a desglosar todo, por favor, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es totalmente gratis. Y además así no se pierden ninguno de los vídeos que subimos, que siempre están llenos de noticias, análisis y chismes sobre sus series y actores favoritos. Ya saben, denle al botoncito rojo que dice suscribirse y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos algo nuevo. No se van a arrepentir. Bien, ahora sí vamos al grano. ¿De qué va todo esto? Pues bien, todo empezó con un rumor. Un rumor que corrió como la pólvora en redes sociales y que, por supuesto, nos mantuvo a todos en vilo. La noticia, que rápidamente se convirtió en un escándalo para algunos y en un sueño hecho realidad para otros, era que Serkan y Özge, los mismos de asterisco Love is in the air asterisco, y asterisco Hayat asterisco respectivamente, estaban compartiendo una velada romántica. Imaginen la escena. Dos de los actores más queridos de Turquía, conocidos por sus papeles en series que nos robaron el corazón, juntos en una cita romántica. El revuelo fue monumental. Las redes sociales explotaron con comentarios, teorías y por supuesto, fotos y vídeos. Cada publicación, cada like, cada comentario alimentaba aún más la expectación. ¿Pero cómo, cuándo y dónde surgió esta noticia? Bueno, todo comenzó con algunas pistas. Primero, fotos en Instagram, publicaciones que parecían sugerir que ambos estaban en el mismo lugar. Luego la confirmación de algunos medios, que a pesar de no tener pruebas contundentes, ya especulaban sobre una posible relación. Y finalmente la cereza del pastel, fotos y vídeos captados por fans y paparazzi que no dejaban lugar a dudas. La velada en sí fue descrita como algo sacado de un cuento de hadas. Se dice que el lugar elegido fue un restaurante con una vista espectacular, decorado con velas y flores. La atmósfera era romántica, íntima y sobre todo, muy reservada. Se habló de una cena exquisita, de conversaciones profundas y de miradas que no dejaban indiferente a nadie. Los detalles fueron escasos, pero las pocas imágenes que se filtraron mostraban a Serkan y Özge radiantes, sonriendo y disfrutando de la compañía del otro. La reacción del público fue mixta, como era de esperarse. Por un lado, estaban los que celebraban la posible pareja. Muchos fans de ambas series, que llevaban tiempo soñando con verlos juntos en la vida real, se emocionaron mucho. Consideraban que harían una pareja perfecta, con una química innegable. En sus comentarios expresaban su alegría y su deseo de que esta relación prosperara. Imaginaban proyectos futuros juntos, bodas de ensueño y una vida llena de felicidad. Por otro lado, estaban los que se mostraban escépticos, incluso molestos. Algunos fans de Serkan, tal vez apegados a la idea de que él estuviera con otra persona, o simplemente por celos, criticaron la situación. Otros, más centrados en las carreras profesionales de ambos, temían que esta relación pudiera afectar sus futuros proyectos. Además, no faltaron los que, desde una perspectiva más pragmática, consideraban que todo esto era una estrategia de marketing para generar atención mediática. Independientemente de la reacción, lo cierto es que la noticia de la velada romántica de Serkan y Özge generó un interés sin precedentes en ambos actores y en sus proyectos. Las series en las que habían trabajado volvieron a ser tendencia, las entrevistas que habían concedido resurgieron en las redes sociales y la curiosidad por sus vidas privadas se disparó. ¿Pero qué pasó después de esa velada? ¿Se confirmó la relación? ¿Hubo más encuentros? Lamentablemente aquí es donde la historia se vuelve un poco más difusa. Después de la velada, no se han publicado más fotos o vídeos que confirmen una relación formal. Tanto Serkan como Özge han mantenido un perfil bajo en redes sociales, sin hacer comentarios directos sobre el asunto.
Sin embargo, eso no significa que la historia haya terminado. Los fans más entusiastas siguen buscando pistas, analizando cada publicación y cada movimiento de los actores. La especulación continúa, y la esperanza de que esta posible relación se consolide sigue viva. En cuanto a la información que tenemos sobre cada uno de ellos, Serkan, aparte de su trabajo como actor, es conocido por su discreción en cuanto a su vida personal. Siempre ha preferido mantener su privacidad, y ha sido muy cuidadoso con lo que comparte en redes sociales. Özge, por su parte, es una actriz muy talentosa y querida, que ha participado en numerosas series y películas. Es muy activa en redes sociales, y suele compartir momentos de su día a día con sus seguidores. Es importante recordar que al final, la vida privada de los actores es su responsabilidad. No siempre tienen que justificar sus acciones ni dar explicaciones a sus fans. La admiración y el cariño que les tenemos como profesionales no debería obligarlos a revelar detalles sobre su vida personal que no deseen compartir. En este caso, lo único que podemos hacer es respetar su privacidad y esperar a que ellos mismos decidan si quieren hablar sobre el tema. Mientras tanto, podemos seguir disfrutando de su trabajo, apoyando sus proyectos y soñando con la posibilidad de verlos juntos en la vida real. Así que, en resumen, la velada romántica de Serkan y Özge fue una sorpresa inesperada que enloqueció a todos. La expectación, la emoción y las especulaciones fueron enormes. Aunque no hay una confirmación oficial de la relación, la historia ha generado un gran interés en ambos actores y en sus carreras profesionales. Espero que les haya gustado este vídeo. Me divertí mucho investigando y contándoles sobre este tema. Me encanta poder compartir con ustedes estas noticias y analizar juntos los detalles de la vida de nuestros actores favoritos. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Creen que Serkan y Özge hacen una buena pareja? ¿Les gustaría verlos juntos en algún proyecto futuro? Déjenme sus comentarios en la sección de abajo. Me encanta leer lo que piensan y poder interactuar con ustedes. No olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que cada like, cada comentario y cada suscripción nos ayuda a crecer y a seguir trayéndoles contenido de calidad. Muchas gracias por ver este vídeo, y nos vemos en el próximo. Hasta la próxima. Hola de nuevo, familia. Como les prometí, hoy vamos a profundizar en esta increíble historia que nos ha tenido a todos al borde de nuestros asientos. La velada romántica de Serkan Bolat y Özge Gürel no solo fue un evento, fue un fenómeno, una explosión en el mundo de las series turcas que dejó a todos hablando. Y como buenos detectives de las telenovelas, vamos a desmenuzar cada detalle, cada rumor, cada pista que hemos encontrado. Pónganse cómodos porque esto apenas comienza. Ya cubrimos la base, el rumor inicial, la explosión en redes sociales y el impacto. Pero, ¿qué hizo que esta noticia fuera tan trascendental? ¿Por qué esta pareja en particular generó tanto interés? La respuesta es compleja, pero se basa en varios factores clave. *** La magia de la televisión, el encanto de * Love is in the air * y *Hayat ***. Primero hablemos del magnetismo que tienen las series en las que ambos brillaron. Love is in the air * con Kerem Bürsin y Hande Erçel, se convirtió en un fenómeno global, conquistando corazones en todo el mundo. Serkan Bolat, interpretado por Kerem Bürsin, nos cautivó con su personalidad compleja, su frialdad aparente y su innegable encanto. La historia de amor con Eda Yildiz, llena de malentendidos, giros inesperados y momentos románticos, fue un éxito rotundo. La serie no solo nos brindó una historia cautivadora, sino también una química innegable entre sus protagonistas, que muchos fans desearon que trascendiera la pantalla. Por otro lado, Özge Gürel, con su participación en *Hayat *, se consolidó como una de las actrices más queridas de Turquía. Su habilidad para interpretar personajes fuertes, independientes y llenos de vida, la convirtió en un referente. La pasión que ponía en cada papel, la forma en que transmitía emociones y la conexión que establecía con el público, la hicieron destacar. La combinación de estas dos figuras, con sus respectivos éxitos y la admiración que generan, crearon una expectativa aún mayor. Los fans, acostumbrados a las historias románticas, soñaban con ver a estos dos actores juntos, imaginando la chispa que surgiría de su encuentro. *** El misterio de la discreción, Serkan Bolat y su vida privada ***. Un elemento clave en el atractivo de esta historia es la personalidad de Serkan.
Kerem Bürsin, en la vida real, ha sido conocido por ser discreto en cuanto a su vida personal. Aunque es muy activo en redes sociales, generalmente se enfoca en su trabajo, en sus proyectos y en las causas que le importan. Rara vez comparte detalles íntimos de su vida amorosa, lo que solo aumenta el misterio y la curiosidad. Esta actitud, lejos de alejar a los fans, los atrae aún más. El misterio siempre genera expectación, y la idea de descubrir algo oculto, algo que se mantiene en secreto, es irresistible. En un mundo donde la sobreexposición es común, la discreción de Kerem Bürsin se convierte en un valor añadido. ***, la naturaleza activa de Ozge Gürel, una ventana al mundo ***. En contraste, Ozge Gürel es más abierta en cuanto a su vida personal. Es activa en redes sociales, compartiendo momentos de su día a día, mostrando su estilo de vida, sus pasatiempos y sus amistades. Esto permite a los fans conectar con ella de una manera más cercana, creando una relación de confianza y cercanía. Esta diferencia en la forma de relacionarse con el público crea un equilibrio interesante. La discreción de Serkan alimenta la curiosidad, mientras que la apertura de Ozge permite que los fans se sientan parte de su mundo. El contexto, la industria de las series turcas y sus romances ***. No podemos olvidar el contexto en el que se desarrolla esta historia. La industria de las series turcas es un fenómeno global, con millones de fans en todo el mundo. Las series turcas son conocidas por sus historias románticas, sus paisajes impresionantes y sus elencos atractivos. Los romances entre los actores son comunes en esta industria. Muchos fans sueñan con que las parejas de la ficción se conviertan en parejas en la vida real. Esto genera un gran interés mediático y un fuerte seguimiento de las vidas privadas de los actores. ***, profundizando en la velada, ¿qué sabemos realmente? ***. Volvamos a la velada. ¿Qué detalles conocemos? ¿Qué pruebas tenemos? Como mencioné antes, la información es escasa, pero la que tenemos es suficiente para despertar la imaginación. El lugar se rumorea que la cena tuvo lugar en un restaurante con una vista espectacular, posiblemente en Estambul. Se habla de una terraza con una vista panorámica, decorada con velas y flores, creando una atmósfera romántica y sofisticada. La elección del lugar sugiere que se trató de una ocasión especial, algo más que una simple cena. ***, la atmósfera *** se describe como íntima y reservada. La discreción fue clave. Se dice que la pareja buscó un lugar donde pudieran disfrutar de su tiempo juntos sin ser molestados. Esto indica que la privacidad era una prioridad. ***, la cena ***, aunque los detalles del menú son desconocidos, se presume que fue una cena exquisita, con platos especiales y vinos selectos. La elección de la comida también sugiere que se trató de una ocasión especial. ***, las conversaciones se habla de conversaciones profundas y miradas que no dejaban indiferente a nadie. Esto sugiere que hubo una conexión emocional, un intercambio de sentimientos y emociones. Las imágenes las pocas imágenes que se filtraron, aunque borrosas, mostraban a Serkan y Ozge sonriendo y disfrutando de la compañía del otro. Estas imágenes fueron la prueba definitiva de la velada, confirmando los rumores y alimentando la expectación. ***, reacciones del público, un espectro de emociones ***. La reacción del público fue un reflejo de la diversidad de opiniones y sentimientos. ***, la celebración ***, muchos fans celebraron la posible pareja. Los fans de *Love is in the air y *Ayat que habían soñado con verlos juntos, se mostraron emocionados y felices. Imaginaron una relación llena de amor, felicidad y proyectos conjuntos. ***, el escepticismo otros se mostraron escépticos o molestos. Algunos fans de Serkan, apegados a la idea de que él estuviera con otra persona, o simplemente por celos, criticaron la situación. Otros, más centrados en las carreras profesionales de ambos, temieron que esta relación pudiera afectar sus futuros proyectos. La teoría de marketing no faltaron los que consideraron que todo era una estrategia de marketing para generar atención mediática. Esta teoría, aunque no está confirmada, siempre es una posibilidad en el mundo del entretenimiento. ***, el después de la velada, ¿qué pasó luego? ***.
Aquí es donde la historia se vuelve más misteriosa. Después de la velada, no hubo más fotos o vídeos que confirmaran una relación. Tanto Serkan como Özge mantuvieron un perfil bajo en redes sociales, evitando comentarios directos sobre el asunto. Asterisco 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 la discreción continúa asterisco asterisco Serkan continuó con su discreción habitual. Özge, aunque más activa en redes sociales, no hizo referencia directa a la velada. Asterisco 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 las pistas siguen asterisco asterisco los fans más entusiastas continuaron buscando pistas, analizando cada publicación y cada movimiento de los actores. Cualquier gesto, cualquier like, cualquier comentario, era interpretado como una señal. Asterisco 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 la especulación persiste asterisco asterisco la especulación continúa. La esperanza de una relación floreciente sigue viva. Asterisco asterisco análisis de las redes sociales, el ojo del huracán asterisco asterisco. Las redes sociales se convirtieron en el epicentro de esta historia. Los fans utilizaron las plataformas para expresar sus opiniones, compartir información y seguir de cerca los movimientos de los actores. Asterisco 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 hashtags y tendencias asterisco asterisco los hashtags relacionados con la velada se convirtieron en tendencia. Los fans crearon sus propios hashtags compartiendo fotos, vídeos y comentarios. Asterisco 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 análisis de publicaciones asterisco asterisco los fans analizaron cada publicación de los actores, buscando pistas. Compararon fotos, analizaron los comentarios y trataron de encontrar conexiones. Asterisco 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 creación de contenido asterisco asterisco los fans crearon contenido propio, como fanarts, edits y fanfics, imaginando cómo sería la relación entre Serkan y Özge. Asterisco asterisco la perspectiva profesional, ¿cómo afecta esto a sus carreras? Asterisco asterisco. Es importante considerar el impacto que esta situación podría tener en las carreras profesionales de Serkan y Özge. Asterisco 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 aumento de la atención asterisco asterisco la atención mediática generada por la velada incrementó el interés en ambos actores y en sus proyectos. Asterisco 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 nuevos proyectos asterisco asterisco la posibilidad de verlos juntos en un futuro proyecto es algo que los fans anhelan. Asterisco 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 el riesgo asterisco asterisco la sobreexposición mediática podría afectar negativamente sus carreras, pero esto depende de cómo manejen la situación. Asterisco asterisco conclusiones, un capítulo abierto asterisco asterisco. En resumen, la velada romántica de Serkan y Özge fue un evento que desató una tormenta de emociones. La combinación de la fama, el misterio y la química potencial entre los actores creó un fenómeno que capturó la atención de todos. La historia continúa. No hay una confirmación oficial de la relación, pero la esperanza y la especulación siguen vivas. Asterisco asterisco preguntas para la comunidad asterisco asterisco. Asterisco ¿creen que Serkan y Özge hacen una buena pareja? ¿Por qué? Asterisco ¿les gustaría verlos juntos en un proyecto futuro? ¿Qué tipo de proyecto les gustaría ver? Asterisco ¿cómo creen que esta situación afectará sus carreras profesionales? Asterisco ¿qué opinan de la discreción de Serkan y la apertura de Özge? ¿Cómo influyen estos factores en la percepción del público? Asterisco ¿qué esperan del futuro de esta historia? Asterisco asterisco despedida asterisco asterisco. Y hasta aquí llega el análisis de hoy, familia. Espero que hayan disfrutado de este viaje alucinante por el mundo de Serkan y Özge. Me divertí mucho investigando y contándoles sobre este tema que nos tiene a todos tan intrigados. No olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que cada like, cada comentario y cada suscripción nos ayuda a crecer y a seguir trayéndoles contenido de calidad. Muchas gracias por ver este vídeo, y nos vemos en el próximo. Hasta la próxima. Y recuerden, manténganse conectados, porque la historia de Serkan y Özge aún no ha terminado.